La prédica de hoy sigue la línea que hemos venido trabajando en estas 16 semanas. Es una palabra de aliento que pues, lógicamente fundamentado sobre la palabra de Dios. Y quiero pedirte que inclines tu rostro y que oremos antes de iniciar formalmente. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, hoy venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos, sabiendo que tú estás aquí en medio de nosotros, y te rogamos que tú derrames un espíritu de sabiduría y de revelación que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la herencia a la cual hemos sido llamados. Particularmente en esta mañana te rogamos que la palabra que has enviado a nosotros no vuelva a ti vacía, que en conformidad con el propósito, Señor, que tú, Señor, la has soltado, haga en nuestros corazones, nos anime, nos aliente, nos impulse a seguir adelante buscándote, a seguir peregrinando en este desierto, a seguir, mi Dios, sosteniéndonos de ti, sabiendo que tú tienes el control y que nada escapa de tu mano. Reprende al maligno, échalo fuera a lugares secos y sin reposo. Todo estorbo de Satanás, aléjalo en el nombre de Jesús, para que podamos estar este tiempo, Señor, dedicados exclusivamente a ti, a recibir la porción que tú tienes para nosotros en la mañana de hoy. Amén y amén. Amados, seguimos entonces en esta línea. Es posible que, al igual que mi persona, pues escuchando las noticias de esta semana, quizás te hayas sentido un poco desalentado cuando se han anunciado medidas donde la flexibilización se echa para atrás por los casos que se han presentado, que sigue la misma norma rígida de antes. Es normal pues que eso pudiera traer como un baño de agua fría sobre nosotros, pero quiero decirte hoy que nosotros los cristianos tenemos una roca segura a quien recurrir. Y cuando eso te pasa, aceptamos su invitación: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Para nosotros, en términos espirituales, lo que esto significa es el retiro espiritual más grande de la historia no se ha terminado. Tenemos que seguir en la brecha, tenemos que seguir buscándole, tenemos que seguir consiguiéndonos con Él, tenemos que seguir yendo más profundo y más cerca de nuestro Salvador. Yo no sé qué vendrá luego de esto, pero sí sé que esto es preparación para lo que viene luego. Lo que aprendamos en este desierto, lo que cultivemos en este desierto será lo que cosecharemos luego. Si solamente tomamos en cuenta Mateo 24, tendría que decirles: vendrán tiempos más difíciles en la medida que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los sabios, los entendidos, los escogidos, sabemos esto porque la palabra nos los declara y nos preparamos para esos tiempos. ¿Cómo nos preparamos? Acercándonos a Él, contemplando su hermosura, anhelando estar en su casa, indagando, inquiriendo en su presencia, colocando nuestra mirada en Él, el autor y consumador de la fe, porque Él es el que nos sostiene en medio de cualquier lucha que emprendamos, que tengamos que lidiar en este plano terrenal antes de llegar a nuestra patria celestial. De alguna forma, ese es el primer ítem, vamos a decirlo así, del mensaje del Padre. Todos los domingos te estoy recordando el mensaje del Padre. Es una serie de versículos que el Señor trajo a nuestra congregación desde el año 2015, y finalizando el 2019, el Señor me hizo compilar los versículos y presentarle a la congregación: oye, pueblo de Dios, mira lo que el Señor nos ha venido hablando en el transcurso de estos últimos 5 años. Ese mensaje del Padre compilado está en pantalla y muchos de ustedes ya se lo saben bien. Lo expresé de esta forma: dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, Romanos 6:22, además su paz sobrenatural me guarda, Filipenses 4:7, procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, número 1, estar en su casa todos los días de mi vida. Y allí voy a hacer un break, no para explicar mucho más, sino simplemente para decirte, si uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué quiero estar en su casa todos los días de mi vida?
Eso, como está fundamentado en el Salmo 27:4, los miembros de la iglesia saben ya cuál es la respuesta: para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Estas verdades espirituales el Señor tiene que revelarlas a nuestras vidas. La hermosura de Dios es algo, permítame ser redundante, tan hermoso que no lo podemos expresar con palabras. Simplemente prenda, voy a decir nuestros ojos porque es el canal por donde entra, pero realmente prenda nuestro corazón y nuestro espíritu, y no queremos otra cosa sino contemplar su hermosura. Es fascinante, es algo que no hay palabras en nuestro idioma para poderlo expresar, pero cautiva de una manera tal que cuando nos da esos atisbos de su hermosura acá en la tierra, y de alguna forma sabemos qué es lo que vamos a ver, o al menos tenemos pues un asomo de lo que vamos a ver cuando estemos allá, nos anima a seguir adelante, nos anima a atravesar cualquier prueba, a pelear cualquier batalla, porque no queremos perder esa recompensa de que nuestros ojos le puedan contemplar. Para eso queremos estar en su casa todos los días de nuestra vida. Número 2, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna. Romanos 6:22. Serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento. Sería el punto número 3, según Colosenses 1:10, ese objetivo que nos proponemos. Y finalmente, ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. Filipenses 4:6. Amados, si nosotros tomamos este mensaje que el Señor nos ha venido dando, este mapa, esta guía del viajero, por decirlo así de alguna manera, manual del peregrino, vamos a poder enfrentar no solamente este año 2020. Nosotros los criollos quizás no nos quejamos amargamente, voy a decirlo así, nos quejamos jocosamente, y los chistes que sacamos del año 2020 en realidad lo que muestran es nuestra insatisfacción y nuestra amargura, que por no hacerlo pues así, pues lo hacemos a manera de chiste, como que riéndonos de nosotros mismos, pero lo que hay detrás de eso es exactamente: wow, qué año tan terrible, ¿por qué no se termina de ir? Bueno, déjame decirte algo, mi amado hermano, probablemente van a venir años peores que este. ¿Cómo me voy a sostener entonces? Anclándome en el Señor, tomando toda palabra que sale de su boca, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Estos versículos son congregacionales, pero Dios puede darte versículos a ti en lo personal, en lo privado, que te sostengan. Logos, palabra escrita, que el Espíritu transforma en rema, palabra vivificada, y se convierten para ti en tu motor para seguir avanzando. Recuerdo cuando estaba en el campamento y en un tiempo que estaba bastante desanimado y pensaba pues que allí iba a morir, que allí enterrarían mis huesos, que las promesas de Dios ya habían pasado, que no se iban a cumplir. Y el Señor me visitó y me dio este logos en el Salmo 119 y lo transformó en un rema para mí. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, pues ella ha sido mi consuelo y tu dicho me ha vivificado. Mi esposa, inclusive en un día de mi cumpleaños, la hizo en una madera, la pusimos ahí en la pared, y esa palabra era la palabra que me hacía andar cada día. No veo nada, no veo salida, no veo camino, no veo sino desierto, 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 pero tú me has dado esta palabra y la vas a fructificar. No voy a hacer el testimonio demasiado largo, la prédica no se trata de mí. Simple y llanamente quiero testificar de la gloria de Dios. Hoy usted me ve aquí. Mis huesos no quedaron en el campamento, no quedé allí postrado en el desierto. Hoy puedo decirle: la palabra de Dios se hizo real. Tome la Biblia,
pida al Espíritu ese logos que lo convierta en un rema y afiáncese de ese rema como su tabla de salvación y usted verá la gloria de Dios. Eso será hoy y siempre. Nunca ha sido diferente. El Señor nos sostiene en nuestros tiempos difíciles. Haciendo un recuento de lo que hemos venido hablando, voy a decir en los últimos 2 meses, ¿no? Hoy es el último domingo de junio y esta serie de prédicas la empezamos, esta línea de prédicas en cuanto a una palabra de aliento, pero en este tema particular las iniciamos el primer domingo de mayo, no mal recuerdo fue 3 de mayo, y hemos estado, exceptuando que si el Día del Madre, el Día del Padre, cuando tuvimos también el ayuno congregacional, nos hemos mantenido en esta línea de prédica, ¿no? Quisiera simplemente hacer un recuento para que vean dónde estamos. Comenzamos hablando de la esperanza de la iglesia. Eso fue ese domingo de mayo, primer domingo de mayo, hablamos de la esperanza de la iglesia y recordamos que nuestra esperanza no es un cambio de gobierno. Nuestra esperanza no es que se vaya el coronavirus. Nuestra esperanza no es ganarnos la lotería. Nuestra esperanza no es nada de eso. Nuestra esperanza es que Cristo viene. Que ese Jesús que vimos o que vieron los apóstoles subir en las nubes al cielo, así como ellos lo vieron, así mismo va a volver. Y desde entonces esa esperanza ha movido la iglesia. Cada uno, en conformidad con la tarea que Dios le ha dado, ha ejercido su trabajo, ha ejercido sus funciones, pero con la mirada puesta en que Cristo viene otra vez. Naturalmente, y dada la cercanía de este evento, porque definitivamente estamos en los últimos tiempos, alguien pudiera decir: pastor, estamos en los últimos tiempos de que se escribió el Nuevo Testamento, y puede bíblicamente demostrarlo así. Perfecto, no vamos a argumentar, vamos a decir que estamos en los últimos de los últimos tiempos, pero estamos más cerca, y eso no me lo vas a poder realmente discutir o argumentar. Esa es la realidad. Hay ciertas señales que se han cumplido que me dicen: estamos más cerca de lo que estábamos hace 2000 años, aunque hace 2000 años hayan empezado los últimos tiempos. Nos obligó a hablar del arrebatamiento, sobre todo porque hay pues una doctrina en países o en continentes más bien como Latinoamérica o como África, que básicamente fueron evangelizados, o que no básicamente, que la mayor proyección, vamos a decir, de éxito entre comillas de evangelización la tuvieron los pentecostales, donde mayoritariamente se abraza esta doctrina del rapto antes de la tribulación. Se ha extendido y se ha hecho popular. Así que nos tomamos una prédica, luego 3, 10, 17 de mayo, para hablar acerca del arrebatamiento y mostrarle a la iglesia: no hay arrebatamiento sin resurrección. Ese quizás es el punto más fuerte a propósito de fijar el momento del arrebatamiento. Y como está claramente en la Escritura que los santos de la gran tribulación participan en esa primera resurrección, pues definitivamente el arrebatamiento debe ser después de la gran tribulación. Y les decía que la importancia de eso no era tanto argumentar o discutir. Algunos se escandalizan, salen corriendo, falsa doctrina, hereje. Mi pastor pasó por ese tipo de cosas al presentar esto que el Señor le estaba mostrando y que podía justificar en la palabra. Más allá de eso, mis amados, porque no es un motivo para discutir, el punto es que todos tenemos que estar en Cristo. Oye, válgame, si el Señor en su debido momento me mostrara: sabes, Luis, estás equivocado, no vengo después de la gran tribulación sino antes, el primero que se va a contentar soy yo, créame. Yo no quiero pasar por eso. ¿O usted cree que qué? Pero me preocupa el caso contrario, porque si usted se ve inmerso, si usted es de esa última generación y se ve inmerso en esa gran tribulación, pudiera ponerme en tela de juicio todas las otras cosas que le han enseñado. Cuando esta tan importante, en la que quizás había fijado su esperanza: ok, Cristo viene pronto, pero no importa todo lo que venga, no importa todas esas cosas que están escritas en Apocalipsis, yo me voy antes. Y si usted se ve que no se fue antes, y no fue que se quedó, porque ve que todo el mundo está ahí todavía, vas a comenzar a poner, quizás, ¿no? A lo mejor usted tiene una fe robusta y eso, aunque es una contradicción para usted, no le hace dudar, pero a otros probablemente sí le hará dudar.
Y luego me dediqué a hablarles a propósito de quien esperamos, ¿no? Porque el arrebatamiento, junto con la resurrección, tomando en cuenta lo que dice la palabra en Tesalonicenses, dice que el Señor nos toma para recibirlo en el aire. Y en ese momento les dije, vamos a hablar, vamos a pensar, vamos a meditar, vamos a traer a nuestra mente, ¿quién es quien vamos a recibir en el aire? O mejor dicho, nos va a recibir Él a nosotros en el aire. Y les dije, tenemos que hablar de Él como Rey. Él ya no es ese niñito que nació en Belén, ni tampoco es la persona llena de fragilidad que caminó por este mundo. No. Él ahorita es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en 3 prédicas, una titulada ¿Quién es Jesús para ti?, para mostrar que Jesús es el Rey, ¿no? Y para de alguna manera evidenciar que tanto su vida como su muerte tuvo que ver precisamente con ese título que ha sobrevenido, que Él tiene, que es el título de Rey. Y luego en otras 2 prédicas hablamos de Él como Rey de Reyes, y en la última hablamos de Él como el Verbo de Dios. Todo eso te lo había dicho porque queremos hablar del reino, de principios del reino. Sin embargo, mientras yo preparaba para esta semana, había como una cosa más, ¿no? Quizás personal, pero creo que el Espíritu la puso en mi corazón, y yo quisiera hablar de mi Rey, ya sabiendo que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios. Quisiera hablarles de mi Rey, que sé que para muchos de nosotros que estamos escuchando es nuestro Rey. Perdónenme que lo singularice, pero no quiero singularizarlo queriendo decir que es mío y no de ustedes. No. Simplemente que se hace para mí personal. Y es importantísimo que cada uno pueda personalizarlo y entenderlo como algo suyo, de su pertenencia, o mejor aún, que nosotros le pertenecemos a Él. Eso sería más adecuado a la realidad, porque es el conocimiento del Rey, es el conocimiento de nuestro Dios, lo que nos enamora de Él, lo que nos prenda de Él, y que nos hace anhelar de Él todo lo que Él nos quiera dar. Cuando usted piensa en Pablo, por ejemplo, por decirle algo, y te dice, ¿cómo Pablo podía expresar en Romanos 8, tengo por cierto que las aflicciones del siglo presente no son comparables con la gloria venidera? Yo no sé qué aflicciones has tenido tú, yo sé las que he tenido yo, y si me comparo con Pablo, digo, mis aflicciones ni siquiera las puedo llamar aflicciones. Óyeme, y estoy hablando de aflicciones por causa del reino. No estoy diciendo por decirte algo, oye pastor, tú sabes, en la escuela me cayeron a golpe. ¿Por qué te cayeron a golpe? Oye, porque me robé un lápiz y me agarraron. O bueno, a lo mejor te merecías hasta un golpe más. No me refiero a esas aflicciones que te vienen fruto o consecuencia de tus malas decisiones. Me refiero a las aflicciones por causa de hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted lee la lista de Pablo en 2 Corintios 11, esa lista es impresionante, porque ese hombre habla que lo han apaleado, y dice, me han apaleado 5 veces, y en cada una de ellas me dieron 39 azotes. Estamos hablando de 195 azotes. Dice, una vez me apedrearon. He estado náufrago en alta mar un día en el mar allí sin saber a dónde iba a llegar, si iba a sobrevivir o no iba a sobrevivir. Y hay una larga lista de aflicciones de Pablo. Y sin embargo Pablo dice, yo tengo por cierto que las aflicciones del siglo presente no son comparables con la gloria venidera. La única manera que usted puede expresar algo como eso es que usted está enamorado del Rey, que usted conoce al Rey, que usted sabe quién es, que Él no miente, que lo que Él ha prometido es en Él sí y en Él amén, y que cualquier sacrificio, por duro que sea, vale la pena pagar ese precio con tal de estar con el Rey. Cuando usted lee el libro de un hombre celestial y ve a este hermano Jun, usted se asombra. De nuevo, frente a estos hermanos orientales, nosotros los occidentales, creo que sería para ellos un irrespeto decirles a ellos que nosotros sufrimos.
Estoy hablando de sufrir por causa del reino. Ellos sufren por causa del reino, especialmente en estos países extremistas, sea por sistemas políticos como el comunismo, o sea por sistemas religiosos, donde son perseguidos. Y usted ve una disposición en ellos a servir al Señor que únicamente puede ser fruto del conocimiento del Rey y del enamorarse del Rey. Cuando lo apresan una vez más, porque lo apresaron varias veces, y lo mandan a una horrible cárcel con unas condiciones paupérrimas, terribles, donde el único cristiano era él. Cuando finalmente los hermanos lograron hablar con él y le dijeron, bueno, me estamos tratando de sacarte, le digo, está bien, tranquilo, hagan todo lo que tienen que hacer. Mientras tanto, he entendido que alguien tenía que venir a este lugar para anunciar las buenas nuevas del reino, porque ninguno de los que están aquí han escuchado jamás del Señor. Y en función de eso asumió su trabajo, que en esa cárcel no duró ni 1, ni 2, ni 3, duró 7 años en esa cárcel. Sin perder el ánimo, sin perder el aliento, sabía a quién le estaba sirviendo, o sabe a quién le está sirviendo. El hermano Jun está vivo aún. Y cuando pienso y medito en esas cosas, digo, es que tenemos que tener un conocimiento del Rey. Tiene nuestros ojos que contemplar al Rey, así sea en una revelación espiritual, para que podamos enfrentar las cosas que nos toque vivir, las luchas que tengamos que pelear, sin flaquear, sin desmayar, sin querer volver atrás, trayendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, crucificando nuestras pasiones con nuestros deseos. ¿Por qué? Porque anhelamos la gloria venidera, porque anhelamos la recompensa que viene después. Y cuando entendía esto, pues, y dije, bueno, está bien, Señor, voy a hablar de ti una vez más. Voy a traer este cuadro delante de los hermanos una vez más, y voy a tratar de hacerle ver a los hermanos la necesidad que tenemos, porque tengo mucha preocupación cuando este desierto se extiende por aquellos que son débiles, por aquellos que quizás están sintiendo ganas de volver atrás, de echarse a morir en el desierto, porque aquellos que están pensando que sus pruebas los sobrepasan, que quizás ellos son los únicos, que nadie los entiende, que nadie los comprende, que están pensando en lanzar todo por la borda. No lo hagas. Levanta tu mirada y mira al Rey. Y quiero compartir contigo una porción que define muy bien a mi Rey. Y así lo voy a ir llamando. Te pido excusas una vez más, no lo estoy singularizando para decir que no es tuyo y solamente mío. Yo soy de Él, y por eso lo voy a llamar así. Está en Filipenses capítulo 2, muchos de nosotros lo conocemos. Voy a leer a partir del versículo 5. Esta es una descripción maravillosa de mi Rey. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero ir reflexionando sobre algunos aspectos de esta descripción, porque es una descripción realmente fascinante. Cuando pienso en Él como Dios, y dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
Es quizá para nosotros difícil comprender eso, especialmente porque muchas veces hay tanto ego en nosotros que pensamos que nosotros valemos la pena. Es difícil conseguir un cuadro que ejemplifique esto que estoy diciendo. Me voy a tomar una libertad, no le dije a él que iba a hablar eso, pero igual lo voy a hacer. Después arreglaré mi asunto con él. Pero es, por ejemplo, como Atilio Massarri. Atilio Massarri, que es misionero en Barrancas del Orinoco, trabajando en medio de los guaraos para llevarles la palabra de Dios y para ayudarles en su proceso de vida, para que tengan una vida, vamos a decir, más llevadera, por decirlo de alguna forma, con unas mejores normas de higiene, con un conocimiento de un oficio y cualquier cosa que se le pueda ayudar, pues. Él es médico graduado. En su momento, antes de tener al Señor, pues Dios lo había fructificado. Era dueño de una clínica. Realmente no tenía que hacer mucho trabajo. Había hecho su trabajo, había invertido bien, eso estaba produciendo por sí mismo. Pero Dios tenía un plan con él, ¿no? Cuando él viene a Caracas como un puente para ir a España, porque su idea era ir allá a Madrid. Vamos a decir, su cielo estaba en Madrid, por decirlo de alguna forma. Pero Dios tenía otros dos planes y lo atrapó. Lo cautivó con su belleza. Lo fascinó. Lo atrajo hacia él. Y luego que Dios hizo eso, le demandó, cual Abraham, que le demandaron a Isaac, que abandonara todo para irse a servir a una etnia en medio de la nada, si se quiere. Y tanto él como su esposa y sus hijos, vamos a decir de carambola porque no le quedó otro remedio, pero hoy en día sus hijos han crecido y han desarrollado esa misma pasión en su corazón. Abandonaron todo esto para servir al Señor en estas condiciones. Eso lo coloco como un ejemplo porque lo conozco de cerca, pero sé que no es el único. Donde el Señor nos demanda que abandonemos nuestras comodidades, que abandonemos nuestra zona de confort, que abandonemos nuestros sueños para ir a servirle a Él, para ir a cumplir su voluntad. Porque esto fue lo que sucedió en el cielo. Desde el principio, Dios se manifestó a sí mismo en tres personas. No era que Dios estaba, vamos a decir, como una única persona, y luego cuando vio la caída, que lo agarró de sorpresa, decidió, no, mejor ministramos en tres personas para poder alcanzar la salvación de esto que hemos creado. No, ya Padre, Hijo y Espíritu estaban así desde el principio. Es bien interesante que la palabra que usa en el Génesis es Elohim. Elohim es el plural de Dios, como que si estuviese diciendo dioses. Pero no porque era más de un único Dios, porque oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es porque estaba allí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios uno, pero en tres personas. Y cada una de estas personas asumidas por Dios, conocedoras de su función, de sus tareas. El Hijo, como cualquier buen hijo, sometido al Padre. Y parte del plan era: va a llegar el momento en que vas a tener que abandonar tu residencia celestial, vas a tener que abandonar esta condición divina, no renunciando a ella completamente, sino de una forma temporal y voluntaria, para que podamos salvar a la humanidad. Esto es lo que quiere decir Filipenses cuando dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y yo quiero leerte, quiero que prestes atención, va a ir apareciendo ahí en pantalla. Por cierto, hay algunos hermanos que se han dado la tarea de colocar los versículos en los comentarios ahí en el Facebook. Si no tienes Biblia, los puedes leer ahí en los comentarios. Le doy las gracias a los hermanos que están haciendo esto. Solo les pediría que si lo hace uno, el otro no repita exactamente ese mismo versículo, sino que coloque otro para que el chat sea más digerible. Pero para aquellos que se supone que tienen su Biblia, pues no tienen necesidad de leer el chat, búscalo en tu Biblia y ahí también lo puedes leer, ¿no? Y quiero invitarte a leer Apocalipsis capítulo 4.
Apocalipsis capítulo 4 es un buen capítulo para darnos un vistazo acerca de Dios. Quiero que prestes atención y te vayas imaginando el cuadro. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Estoy leyendo versículo 2 en adelante. Este es Juan. Juan el apóstol dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Le fue dado a Juan contemplar el trono de Dios, el modelo que vio Moisés en el monte con el cual construyó el tabernáculo, y luego Salomón construyó el templo. Juan no vio el modelo, Juan vio el original. Y vio algo que fascinó sus ojos. Usó palabras humanas para describirlo. Quién sabe si de verdad eso es jaspe y cornalina, que son, vamos a decir, piedras preciosas o semipreciosas aquí en la tierra, muy hermosas cuando están pulidas y trabajadas, traslúcidas, de colores realmente hermosos y atractivos. Un arco iris que increíblemente no, es como una paradoja, porque dice el arco iris, uno sabe que el arco iris se compone de 7 colores, semejante a la esmeralda. Uno quizá puede pensar en lo traslúcido, la esmeralda tiende a ser verde. Él está usando los recursos que tiene a su mano para describir, pero es algo hermoso, es algo majestuoso, es algo soberbio, es algo poderoso, y sus ojos lo están contemplando, lo están viendo. Ahora, este salón del trono, donde está el Padre, Dios sentado allí en el trono, es el salón. No está solamente ese trono allí, sino que comienza a ver a su alrededor y dice: y alrededor del trono había 24 tronos. Ahí nada más comienza a imaginarse el tamaño de ese salón, donde cabían otros 24 tronos de menor tamaño alrededor de este trono principal. En estos 24 tronos están 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Es decir, majestuoso y a la vez quizás terrible desde la perspectiva de lo que puede producir en nosotros. Vamos a decir terriblemente hermoso, terriblemente poderoso. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero eso no era lo único que había allí, ¿no? Dice, y delante del trono, o sea que Juan se le dio a contemplar todo lo que estaba a su alrededor, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Es de nuevo también un poco como que elementos contradictorios. Quizás cuando habla de mar se refiere al espacio, que eso representaba lo que él podía ver, porque tanto el vidrio, ¿no? o el vidrio semejante como el cristal, estamos hablando de un elemento sólido, y de alguna forma sabemos que es sólido porque posteriormente en el capítulo 7 hay millares de millares que están parados en ese mar de cristal. Son los que han salido de la gran tribulación para adorar al Cordero de Dios. Pero es algo inmenso, grandísimo, hermoso, y ahí está el trono. Y junto al trono y alrededor del trono hay 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién quiere dejar ese salón del trono para irse a servir en Barrancas? ¿No has ido a Barrancas? Te invito a que vayas. Te invito a que veas la miseria,
Invito a que veas de primera mano la necesidad. ¿Quién quiere dejar este lugar hermoso? Este lugar, el Señor no es uno de los ancianos ni uno de los seres vivientes. El Señor es el que está en el trono, el centro de la adoración, el centro de la atracción, el que ha creado todas las cosas. Creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creados. Es necesario reflexionar sobre eso para que entienda a nuestro Rey y entiendas el amor que tiene para con nosotros. Porque cuando entiendes lo mucho que Él te amó, tienes que amarle de regreso con la misma intensidad y la misma forma. Cuando entiendes que Él te dice: no hay nada que yo no haya dejado por ti, como tú no vas a dejar algo por mí. Porque lo que yo dejé es muchísimo más grande que cualquier cosa que yo te pueda pedir que tú dejes. Esa sería la reflexión del Señor en términos humanos. Porque sobre esto no hay absolutamente nada más grande. Piensa un poquito en estas palabras. Los ancianos reconocen: tú creaste todas las cosas. No voy a hablar mucho acerca de eso porque sería casi que otro tema, pero quiero que pienses en esto. Antes de que Dios creara, no había nada, solamente Él. Y Él creó, y dentro de lo que Él creó una morada para sí, porque Él creó el tercer cielo y decidió habitar en el tercer cielo. No sé si logras entender el cuadro, ¿no? Pero es como que si tú diseñas un programa de computador y decides vivir dentro del programa de computador. ¿Para qué te vas a meter dentro de la creación? Estás fuera de ella, por lo tanto eres más grande que ella. Viviste en la nada sin tener necesidad de absolutamente nada, valga la redundancia. Pero un buen día decidiste crear, y decidiste crear dentro de la creación un lugar para ti y meterte a ti ahí. Ya eso de por sí es como que, no sé, como dirían los muchachos: oh, me huele el cerebro. Pero ahora vas a hacer otra cosa, ¿no? Porque dentro de lo que creaste hay como grados de dignidad. Y cuando se refiere a la tierra cayó en el subsuelo. El pecado, el diablo y todo lo que ya sabemos que sucedió hizo que la tierra se pervirtiera de una forma tal que alguien en el cielo que le dijeran: vas a vivir en la tierra, no, olvídalo. ¿Cómo voy a abandonar esto que está aquí perfecto, bello, hermoso, maravilloso, para ir a vivir allá? Colócale las palabras que tú quieras, no sé, como que tú vivieras en Bora Bora, por decir algo. No sé si ahí se vive bien o mal, pero te ves la foto y parece como que fuera todo felicidad ahí en la playa, y te van a decir: no, ya no vas a vivir ahí, ahora vas a ir a vivir por allá en Zimbabue. No, hermano, déjeme aquí en Bora Bora, ¿qué hago de yo para allá? Pero el Señor no estimó eso a algo que aferrarse. Y dijo: no solamente ya me metí en mi creación para habitar aquí en el tercer cielo, ahora me voy a modificar de una forma tal que me voy a meter en esta creación aquí en el subsuelo, y me voy a limitar y a someter a todas las limitaciones, valga la redundancia, propia de esta tierra. Ese es mi Rey. Ese es el amor de mi Rey. ¿Cómo le negaré algo a mi Rey? ¿Cómo le diré no a mi Rey? Cuando mi Rey me revela y me muestra y me enseña todo lo que ha hecho por mí, ¿con qué cara me presento delante de Él para decirle que no? ¿Con qué cara me presento delante de Él para decirle: eso no te lo voy a dar, esto no lo voy a sacrificar, esto no lo voy a entregar? Oye, porque cuando sigue el pasaje dice: no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Sí, amados, nosotros somos los siervos, ¿no? Quizás tú que estás joven, que te sientes papeado, que te sientes fuerte, que te sientes, no sé, como el Atlas, el Sansón, el Adonis, te vas a poner viejo. Oh, se te van a caer mofletudos así por acá, y vas a comenzar a recordar: eres siervo, el pecado va a alcanzar tu cuerpo. Y el Señor se revistió de ese cuerpo humano. Por eso dice: sí, tomé forma de siervo. El Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra, tomó forma de siervo. Y podemos citar 1001 pasajes en este sentido, pero quiero citarte este en particular. Al menos a mí es un pasaje que me atraviesa el corazón. En Juan 4:6, mira lo que dice la Escritura: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo.
Era como la hora sexta. La hora sexta es de más o menos como mediodía. El Señor venía caminando con sus discípulos, desde temprano probablemente. Y llegada la hora de mediodía, se sintió cansado y se sentó. Para cualquiera de nosotros eso es normal. Y se esperaba, por supuesto, que Jesucristo actuara como una persona normal. De hecho, lo hizo así. El Hijo del Hombre nunca recurrió a su condición divina para hacer nada aquí en la tierra, sino que actuó como un hombre lleno del Espíritu Santo, y por eso nos reta a que hagamos lo mismo, cosas más grandes que Él, porque no lo hizo en su condición divina, lo hizo en su condición de ser humano consagrado a Dios, que también tú y yo podemos hacer. Pero cuando lo ves desde la perspectiva de Dios, esto era alarmante. Imagínate que tú eres una criatura celestial. Tú estás bien, tú no sabes el plan de Dios completo, porque Dios nunca reveló su plan. Lo sabían Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no lo sabía absolutamente más nadie, ni siquiera el diablo, ni los demonios, y tampoco los ángeles lo sabían. Estaban viendo el desarrollo de los eventos. No es así como cuando estás viendo un programa de televisión. El guionista sabe lo que va a pasar. Tú vas viendo un cuadro a la vez y no sabes lo que va a pasar luego. Y los ángeles lo están viendo allí. Los ángeles saben quién es Él. Y cuando lo ven sentado allí, cansado, probablemente no le dan crédito a sus ojos. Y tú preguntas, ¿pero por qué no le van a dar crédito a sus ojos, pastor? Porque mira lo que dice Isaías 40. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y ahí estaban viendo los ángeles al Hijo de Dios cansado. ¡Horror! ¡No puede ser! No, el profeta dice que eso no te pasa. Tú eres Dios, tú no te cansas, tú no te desfalleces, tú eres Jehová el eterno, tu entendimiento no hay quien lo alcance. Pero ahí estaba mi Señor, mi Rey, cansado del camino en el pozo de Jacob. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y lo hizo estrictamente por amor a ti y a mí. Tú y yo estábamos en sus planes y en su corazón. Si hay un plan macro, la mente de Dios, así como dice, nadie la alcanza, donde todos quizás somos solamente números, pero hay también un plan micro donde nos llama por nombre. Samuel. Y Samuel se paró y pensaba que era Elí. Lo llamó por su nombre. Sabía quién era. Abraham. Heme aquí, Señor. Lo llamó por su nombre. Él conoce tu nombre. Hay una relación individual entre Él y tú, entre Él y yo. Cuando Él hizo esto, lo hizo por amor. Pastor, ¿tú estás seguro que los ángeles sabían quién era Él? Claro que estoy seguro. ¿O acaso hemos leído en Lucas la aparición de los ángeles a los pastores? Cuando les dice a los pastores, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un niño, un Salvador, vayan y véanlo, está allí envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y luego de ese ángel apareció una coral de ángeles glorificando el nombre del Señor. Claro que el cielo sabía quién era. ¿Estás seguro que los demonios sabían? Por eso los mandaba a callar. Cada vez que aparecía un demonio, un endemoniado, inmediatamente el demonio comenzaba a hablarle al Señor. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor no nos dejaba que hablaran. Claro que un bando y otro sabían quién era. Y para el bando, vamos a decir, de los buenos, de los ganadores, verlo ahí sentado, cansado, era inconcebible. Pero Él había asumido forma de siervo, de corazón. Ahora sigue diciendo que se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Hoy en día esa palabra para algunos está fuera de su vocabulario. Hablar de obediencia
Yo le hago caso a Dios solamente. Yo no le hago caso a pastores o ancianos o a líderes. No, esos son hombres igual que yo. Yo le hago caso a Dios solamente. ¡Qué errado estás! ¡Qué pensamiento tan soberbio, tan egocéntrico que hay detrás de esas palabras! Y te lo digo con propiedad porque yo la sostuve mucho tiempo durante mi juventud, hasta que el Señor rompió mi copa y me hizo ver y entender la soberbia y el egocentrismo que había detrás de tales declaraciones. Si eres incapaz de obedecer a los hombres que he puesto por encima de ti, tampoco me obedecerás a mí, que no me ves, si no los ves a ellos, si no los obedeces a ellos, que sí los ves. Y cuando entendí esa gran verdad, mi vida en el Evangelio cambió. Jesús nos marcó el ejemplo. Hay varios pasajes en Hebreos, pero quiero leer este en particular, Hebreos 5, 8 y 9. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En una relación de iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay necesidad de obedecer. Primero que todo, funciona en una armonía tal y en una comunión tal que no hay entre ellos disrupción o pleitos. Pero cuando el Hijo desciende aquí y se convierte en el Hijo del hombre, renuncia temporalmente a su condición divina y se convierte en el segundo Adán, como parte de la creación, le debe absoluta obediencia al Padre. Y esa absoluta obediencia al Padre conlleva sacrificio, conlleva sufrimiento. Y aunque era hijo, con H mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, tú y yo necesitamos, por medio del padecimiento, aprender a obedecer, y así, solo así, seremos perfeccionados. Porque es el ejemplo que marcó Él. Vino a ser autor de eterna salvación. Y alguien pudiera decir: ya sé lo que dice ahí, para todos los que creen en Él. No, eso no es lo que dice. Dice, para todos los que le obedecen. Porque sí, hay otros pasajes que dicen creer, pero cuando llegas a este, entiendes, creer y obedecer son sinónimos. Tú no me puedes decir que crees si no obedeces. Y lo primero que comienzas a obedecer, porque es que no tienes que meterte en la iglesia, ¿no?, para obedecer y decir que tienes que obedecerle a tus líderes y agarrar y decir: no, mis líderes quizás no son hombres de Dios, quizás tienen falsa doctrina, no los voy a obedecer. No, es que este proceso de obediencia comienza en la casa. Le debes obediencia a tu papá y a tu mamá, obediencia absoluta. Obedeced a vuestros padres en todo, dice el Señor. Y sí, el Señor reconoce que esto, por ser imperfectos, nos disciplinan como a ellos les parece por un tiempo determinado. Pero eso no significa que no le debo obedecer. Claro que le tengo que obedecer. Y ese proceso de obediencia se traspasa de una esfera a otra. Cuando nosotros los hombres inventamos leyes que produjeron una disrupción en este proceso, ahora tenemos esta pila de malandros, esta pila de rebeldes, esta pila de sinvergüenza, estas generaciones perdidas que no saben nada de obedecer, precisamente porque nosotros pensamos la creación que sabemos más que el Creador, e interrumpimos este proceso al cual el mismo Señor se sometió. Pero igual no es algo, vamos a decir, que agarre el Señor desprevenido, porque es parte de la preparación de los últimos tiempos. Una generación rebelde. En los postreros tiempos, le dice Pablo a Timoteo, los hombres serán amadores de sí mismos. Tendrán apariencia de piedad, es decir, como que si fueran ovejas, pero negarán la eficacia de ella, lobos disfrazados de ovejas, para establecer sus propios términos, sus propias condiciones, sus propias opiniones, sus propios pensamientos. No han aprendido nada, están ensimismados todavía, deben ser sometidos al proceso de rotura de su copa por parte del Señor para que puedan entender estos principios.
Y hay cualquier cantidad de ejemplos en la Escritura, pero no me da el tiempo para hablar de todos ellos. Voy a hablar solamente de uno y muy brevemente. Su nombre, Josué, hijo de Nun. Miren lo que dice Números 11:28. Números 11:28 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Josué sirvió a Moisés fielmente durante 40 años. Este joven, no piense usted en un jovencito de 17 años. Este joven tendría aproximadamente unos 40 años cuando inició el éxodo. Porque cuando él va a entrar 40 años después, la Escritura dice que era uno de los que eran mayores de 80 años. Este era el joven que le servía a Moisés. Había una generación de por medio. Moisés le llevaba un poco más, unos 40, un poco más de unos 40 años. En otra porción, en Éxodo, dice que Josué era su servidor. Josué es su servidor. Este joven andaba con Moisés para arriba y para abajo. Le obedecía sin chistar. Y era la única forma que pudiera luego alcanzar los honores que alcanzó. Puedo expresártelo quizás en argot militar: jamás vas a ser un buen superior si antes no fuiste un buen subalterno. Todos empezamos por subalternos, nadie comienza como superior. Finalmente entendí esto. Cuando lo entendí, tenía ya 8 años en el Señor. Creí en el año 84, y fue en el año 92 que finalmente lo entendí, que el Señor dio ese golpe magistral a mi vida que quebró mi copa. Y desde ese momento, por solo 4 años, lamentablemente, porque lo conocí a él durante 12 años, pero solo fueron los últimos 4 años que me pude identificar plenamente con mi Padre espiritual y colocarme al lado de él para lo que él dijera. Y quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. No me estoy refiriendo a elementos doctrinales. La doctrina de mi Padre espiritual era una doctrina sana. Hasta donde el Señor le reveló, hasta donde el Señor le mostró, era una doctrina sana. Quizás había algunos puntos secundarios que hoy en día podemos decir que disentíamos algo, pero nada que nos pudiera realmente alejar, especialmente cuando mi copa fue reventada y entendí el lugar que yo ocupaba. Yo había sido colocado allí como su servidor. Yo no había sido colocado ahí como su maestro. Yo no había sido colocado allí como para enseñarle a él algo que ya el Señor le había enseñado, que ya el Señor lo había trillado, que ya el Señor lo había molido. Y fueron solamente esos últimos 4 años donde pude beber de esa copa, que era la copa que el Señor quería que yo bebiera. Y durante esa época quizás habían hombres más ilustrados que él, otros pastores, sí. Pero Dios no me puso bajo la tutela de ninguno de esos otros, me puso bajo la tutela de Él. De Él era que tenía que aprender. De Él era que tenía que beber. Él era para mí el Moisés que el Señor colocó, así como el real Moisés era para Josué. Era la única forma, la única manera de alcanzar todo aquello que el Señor tenía preparado para mí. Y eso sigue siendo una realidad. ¿Debajo de quién te puso el Señor? Si Eliseo no le hubiese servido a Elías como le sirvió, jamás hubiese alcanzado esa doble porción. Pero Eliseo abandonó su condición de hijo de papá o de hombre probablemente de medio para someterse, humillarse y colocarse bajo la mano de este hombre rudo, para que cuando terminara el caminar de este hombre rudo, él pudiera entonces asumir ese rol profético que le correspondió. Esta es la obediencia, ese es el precio de la obediencia. El Señor se humilló y obedeció hasta la muerte. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, lo cual obviamente implicó la muerte también, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando el Padre le dijo a Jesús: tienes que ir hasta la muerte, Jesús no lo dudó.
tiene ese evento en Getsemaní, esa oración allí en Getsemaní, pero él no lo puso en tela de juicio y fue hasta la muerte. En este mismo libro de Hebreos, más adelante, una de las intenciones de Pablo era hacerle ver a los hermanos judíos, por eso se llama Epístola a los Hebreos, que no valía la pena volverse atrás, que estaban bajo una persecución y debajo de esa persecución algunos de ellos iban a fallecer, iban a convertirse en mártires. Y hay una amonestación para ellos que nos alcanza a nosotros al fin de los siglos, dice en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Uno combate contra el pecado hasta la muerte. Uno no se deja vencer por el pecado. Llámese soberbia, llámese orgullo, llámese egocentrismo, llámese mentira, llámese manipulación, llámese fornicación, idolatría, cualquiera de estas cosas que ya conocemos. No nos dejamos vencer de ello. Peleamos, combatimos hasta la muerte, hasta la sangre si es preciso. Esto forma parte de la disciplina de Dios. En esta misma porción más adelante dice: cualquiera que es dejado sin disciplina es bastardo, es decir, no tiene padre conocido. Este es mi rey. Quiero que vayan viendo el cuadro, ¿no? Mi rey, mi Dios, abandonó el cielo por amor a ti y a mí y se convirtió en un hombre, carne y sangre, para podernos redimir. Forma de siervo. Y en esta forma de siervo se humilló a sí mismo. No lo humillaron, se humilló. Uno se humilla. Allá en el campamento se cocinaba, creo que todavía se cocina con leña. Y cuando a mi esposa le tocó su tiempo de ser cocinera allí, a veces la acompañaba temprano en la madrugada, 4:30, 5 de la mañana, a bajar para ayudarla a prender los fogones y montar las pailas, porque era mucha gente por la que había que cocinar. Y una de las primeras cosas que se hacía era el café. Y en algunas oportunidades la ayudaba pues con todo el proceso de colar el café, dejar todo listo, los termos listos para cuando llegaran los hermanos. Uno de los primeros hermanos que llegaba era el pastor. Y muchas veces llegaba tan temprano que no se sentaba en el comedor, sino que se metía hasta la cocina y se sentaba ahí en la cocina. Ahí estaba tranquilo, haciendo sus oraciones, leyendo, de repente hacía un comentario. Pero básicamente, vamos a decir, dejaba que uno hiciera el trabajo que tenía que hacer y no interrumpía. Y recuerdo una oportunidad, estoy ahí sirviendo el café y yo sé que él está sentado detrás de mí. Él saludó, buenos días, se sentó. Y yo comienzo, precisamente por causa de ese egocentrismo en cuanto a lo que es el servicio, se refleja también en eso, ¿no? El servir a otro, a pelear conmigo mismo. Seguro que termino llenando todos estos termos y no se para a servirse, ¿no? Pues yo no le voy a servir nada, que venga él a servirse. Qué rico, yo vengo y me siento atrás para que vengan y me traigan el café, ¿verdad? Ah, no. Y ahí estaba yo en mi mente cuando el Espíritu interrumpió mis pensamientos. Con una simple pregunta, como muchas veces lo hace él, sin mucho argumentar, sin mucho cállate, papá, no. Simplemente una pregunta. Y me dijo: si fuese yo el que estoy sentado atrás, ¿me llevarías el café? ¿Y qué cree que le voy a decir? Claro que te lo llevo. Bueno, si se lo llevas a él es como que si me lo llevaras a mí. Bueno, no uno, le voy a dar 2 cafés, Señor, no hay problema. El Señor se humilló a sí mismo, se dedicó a la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y la recompensa de todo esto, aparte de que nosotros, vamos a decir, de coletilla alcanzamos la salvación, pero la recompensa para él, porque ahora quiero que entiendan lo siguiente. No tengo tiempo de explicarlo profundamente, pero quiero que entiendan lo siguiente. Todavía hoy, 28 de junio del 2020 de la era humana, nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero no ha retomado su dignidad divina. Él es el hijo de Adán que alcanzó victoria, el hijo de David que viene a reclamar su trono aquí sobre la faz de la tierra. Su ministerio
continúa para con nosotros ahora como nuestro rey y nuestro sumo sacerdote, pero no ha retomado su dignidad divina. Esa la va a retomar luego del milenio, cuando entregue el reino al Dios y Padre y se vuelvan a fusionar en uno. Pero en este momento Él sigue ministrando como aquel hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, que alcanzó victoria y ha extendido su heredad para con nosotros. Así que de refilón nosotros hemos agarrado toda su gloria, pero a Él, el vencedor, es el que se le da toda la gloria, la honra y el honor. Y fíjese, cuando habla de suma exaltación, ahí le voy a pedir a los músicos que vayan pasando, cuando habla de suma exaltación, porque lo exaltó a lo sumo, Hebreos 2:9 dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y ahí obviamente entendemos, Jesús en su condición de hombre, nosotros como hombres somos un poco menor que los ángeles. Obviamente que en su condición de Dios, Jesús creó a los ángeles. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra. No es una corona de espinas, ahora es una corona real. No es un manto púrpura para ridiculizarlo. Son vestiduras blancas que le llegan hasta los pies, que son sangre escarlata, son blancas. Un cinto de oro que le cubre el pecho. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Pero fíjese, el versículo nos explica cómo alcanzó esa gloria y esa honra. Dice: coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quieres la gloria eterna? ¿Quieres la gloria celestial? Prepara tus lomos para padecer y para sufrir. Prepara tu vida para humillarte, para ser el siervo de todos. Prepara tu vida para obedecer a Dios, aún en lo más mínimo que Él demande. Y así no tengas reconocimiento en medio de los hombres. Tu Dios, mi Rey, tu Rey, que ve en lo secreto, en ese momento nos recompensará en público. En ese momento, toda la creación sabrá que le hemos amado y que le hemos servido con todo nuestro corazón y con toda nuestra pasión. Hay personas que le aman pero no le sirven. Eso no es amor. El amor se demuestra a través del servicio al Señor, de obedecerle, de hacer su voluntad. Hay otros que le sirven pero no le aman. A esos el Señor les dice: yo reconozco tu trabajo, pero tienes que arrepentirte, vuelve a tu primer amor, mira de dónde has caído. Porque el Señor quiere que ambas cosas estén en nuestras vidas. Un profundo deseo de servir a Él y a nuestro prójimo en el marco de la voluntad que Él nos ha revelado, de lo que ha puesto delante de nosotros, pero un profundo amor, una profunda devoción, una profunda entrega a aquel que nos amó aún antes de que nosotros fuésemos creados. Y ya para concluir, te presenté al principio Apocalipsis capítulo 4, pero ahora quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 5. Ya no tengo tiempo para leerlo completo, ni siquiera una fracción. Voy a leer solamente un versículo ahorita cuando te señale, ¿no? Pero quiero ponerte en contexto de Apocalipsis capítulo 5, ¿no? En Apocalipsis capítulo 4, Juan vio toda la adoración celestial. Y es maravillosa, es fabulosa. Pero en Apocalipsis capítulo 5 le es mostrado otro cuadro. Hay en el cielo como un dejo de tristeza, porque el Padre tiene en su mano un rollo. Este rollo tiene 7 sellos. Y Juan se da cuenta del asunto. Y cuando pregunta qué está sucediendo, le explican que no ha sido hallado ninguno, ni en el cielo,
Oye, eso es bien interesante, ¿no? Porque que me digan que no hallaron ninguno en la tierra no me sorprende. Que no hallaron ninguno debajo de la tierra menos me sorprende. Pero que no hallaron ninguno en el cielo, donde están los 4 seres vivientes, donde están los 24 ancianos, donde están los querubines, los serafines, donde están los arcángeles, donde están miríadas de ángeles, y no hallaron uno solo digno en el cielo de tomar el libro. ¡Wow! Eso me sorprende. Y Juan se comenzó a entristecer de igual manera. Se metió en el cuadro hasta comenzó a llorar. Y de repente, así como que de la nada, se materializó ahí en el salón del trono uno con semejanza de cordero, pero también con semejanza de león. Y cuando el cielo lo vio, prorrumpió en gritos de júbilo y de alegría. Vítores salieron de sus gargantas, porque había sido hallado uno digno de recibir el libro y de abrir sus sellos. Sí, ese mismo que ustedes están pensando, mi Rey, Jesucristo. Cuando Jesucristo resucita en victoria, no permite que María Magdalena le toque y le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos que me esperen en el sitio que ya les hablé, en el sitio que ya les dije. Y María Magdalena sale a dar la noticia, y el Hijo hace unas apariciones más y luego desaparece. En ese presentarse al Padre, lo que acontece es lo que está escrito allí en Apocalipsis capítulo 5. El humillado, el dado por muerto, el que latigaron, el que escupieron, a quien le mesaron la barba, a quien lo desfiguraron de una forma tal que no había en él atractivo alguno. Sus enemigos no podían ver lo que estaba sucediendo, pero en el cielo estaba recibiendo toda autoridad, nombre sobre todo nombre, nombre delante del cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Y este Cordero avanzó con paso decidido, con paso de victoria, y el Padre extendió su mano y le dio el libro. Pero no solamente eso, lo hizo sentar a su diestra, a la diestra de Dios. Y quiero que entiendas eso, porque tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Dios, pero no somos Dios. Estamos sentados a la derecha de Dios como Jesucristo, como hombres redimidos del medio de la tierra, constituidos sus hijos, por ende de la misma naturaleza divina, aunque no somos dioses, sino hombres en victoria, y hombres en victoria redimidos de parte de Dios. Estamos por encima de toda la creación, exceptuando Dios, porque es el lugar que Dios nos ha dado, que Dios nos ha colocado. Y fíjense lo que sucedió entonces en el cielo. Y esto es brutal, como dirían los muchachos, ¿no? Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, Dios, y al Cordero que está a su derecho, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y no sé si me estás entendiendo lo que esto significa. En el capítulo 4, a quien daban toda la adoración, a quien daban toda la gloria, a quien daban toda la honra, es al que está sentado en el trono, porque le corresponde. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero Él nos hace sentar a su lado derecho y nos hace partícipes de lo que Él es, de su esencia, únicamente por amor. Y en el capítulo 5 vemos un cambio dramático, porque no es únicamente al que está sentado en el trono, sino que dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
porque ahí estamos tú y yo metidos. Y cuando piensas en eso, no hay recompensa más grande, no hay satisfacción más grande que esta. Cuando piensas en esto, en Hebreos 11 que te dice que Abraham tenía su mirada puesta en la ciudad celestial, puedes entender un Abraham por qué no duda en entregar a Isaac su hijo. Sabes, este es mi muchacho, en este muchacho me recreo, me gozo, este muchacho es mi fuerza, mi vigor, este es el que tú me prometiste, pero yo no lo amo a él más de lo que te amo a ti. Y si te tengo que entregarlo a él para poder alcanzarte a ti, pues ni siquiera lo voy a dudar. ¿Sabes? Las decisiones matrimoniales deben ser consensuadas, pero no hay ni siquiera un indicio de que él haya consultado con Sara, ni que Sara supiera absolutamente nada de lo que él iba a hacer. Él simplemente escuchó la voz de Dios y sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en el galardón. ¿Qué te está demandando Dios hoy? Quédate en tu casa, estás confinado. Allí en tu casa dedícate a buscarme. Allí en tu casa dedícate a orar. Allí en tu casa dedícate a ayunar. Allí en tu casa dedícate a estudiar la palabra. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Frente a, toma a tu hijo, tu único, llévalo 3 días de camino y sacrifícalo y entrégamelo. Pastor, pero es que para mí es tan difícil. Si por lo menos tuviese otro ser humano aquí, estoy solo en esta casa. Levanta tu mirada y mira al Rey, porque el Rey está allí. Porque el Rey está allí, el Rey no miente, y el Rey te está esperando con brazos abiertos. Levanta tu mirada y ponlo en la gloria que viene después de esto. No centres tu mirada en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra son pasajeras. No te tropieces ni siquiera con la iglesia. La iglesia en sí misma está compuesta por seres humanos. Hay errores en medio de nosotros, errores que se van a traducir probablemente en la operatividad de la iglesia. En la medida que no afecten la doctrina, no hay ningún problema, ni tú has sido llamado como juez. Si hay testimonio de que Dios te quiere en ese lugar, allí en ese lugar debes permanecer, y allí en ese lugar debes someterte, y allí en ese lugar debes caminar y avanzar hasta que Él quiera. Estando en el campamento, cuando mi esposa me decía es tiempo ya de irnos, le dije hasta que el Señor no nos hable no nos vamos. Cada vez estamos peor, cada vez nos estamos secando más, cada vez, y literal, ¿no? Usted me ve hoy realmente gordito, pero si usted ve las fotos de esa época no me reconoce, porque toda la situación de prueba que estamos atravesando se reflejó también inclusive sobre nuestros cuerpos. Pero hay una convicción. Tú nos trajiste hasta este lugar, y si aquí en este lugar tenemos que morir, y es aquí en este lugar nos tienen que enterrar, con tal de que alcancemos la gloria eterna, con tal de que alcancemos la gloria venidera, nada nos va a hacer flaquear, nada nos va a hacer dudar, nada nos va a hacer tambalear. Y solo cuando vino su palabra, cual palabra que recibe Elías en el arroyo de Querit cuando se seca el arroyo, ahora salimos. Y Él abrió un camino en el desierto para alcanzar las victorias que hoy en día hemos alcanzado, para estar hoy aquí en medio de esta hermosa congregación que me honro en pastorear y que extraño con todo mi corazón tenerla aquí en este local. Pero es el proceso a través del cual Dios nos va llevando, y en ese proceso nos dice: levanta tu mirada, mira la gloria celestial, aliéntate con la gloria divina que viene luego de esta. No pongas tu mirada en tus sufrimientos y en tus padecimientos actuales, sobre todo si vienen de mi mano, porque te estoy edificando, te estoy moldeando, te estoy haciendo un siervo, una sierva mía. Levanta tu mirada, mírame a mí, dice el Señor aquí en Apocalipsis capítulo 5, recibiendo la gloria que le corresponde también al Padre, porque el Padre le ha concedido. Como el hijo que acompaña a su papá, por decirte algo, el hijo del presidente,
el papá es el presidente, el hijo no es el presidente, pero entonces el hijo le acompaña y todos los honores que le hacen al papá y la trompeta y la firma y los saludos, y el hijito está ahí al lado del papá. ¡Ja! Ese es conmigo también. No, porque si es con este señor que es mi papá, conmigo también es, porque yo estoy aquí al lado de él y nadie me puede mover del lado de él, por más grados y jerarquías que tengan los demás, porque ninguno de ellos es hijo. Hijo soy yo, hijos somos nosotros. Inclina tu rostro allí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, gracias, gracias, gracias papá, gracias, gracias, gracias por no haberte negado, gracias por considerar que valíamos la pena, gracias por enviar a Jesús, tu único hijo, tu unigénito, porque por su sacrificio nos dio la potestad de nosotros también ser convertidos en hijos tuyos y poder llamarte papá, poder tener cercanía, amistad contigo. Ayúdanos a entender los principios del reino, ayúdanos a entender tu voluntad y tu propósito, para que no quedemos postrados en el desierto. Oh Rey mío y Señor mío, Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores, a quien sirvo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, a quien amo con todo lo que tengo. Gracias por llamarme, por llamarnos, por escogerme, por escogernos. Gracias por tenernos aquí en este lugar y en esta hora, a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades. Gracias por siempre ver tu mano sobre nosotros. Gracias por enviar al Espíritu Santo, oh Consolador. Tú también eres Señor, dice la palabra. Y donde estás tú, ahí hay libertad, Espíritu Santo. Aliéntanos, esfuérzanos, impúlsanos, muéstranos, revélanos y enséñanos toda la verdad para caminar siempre en justicia y en rectitud. Te doy gracias por la Grey, te doy gracias por la congregación, por cada hermano, por cada hermana. Te ruego bendiciones sobre ellos, te ruego que les ayudes, que los fortalezcas, establezcas y afirmes, que ninguno caiga, que todos, mi Dios, Señor, avancen, que todos, mi Dios, Señor, sean esforzados y valientes, que todos alcancen las glorias que están preparadas para ellos desde antes de la fundación del mundo, que ninguno tome su corona, que todos alcancen, Señor, la corona que para ellos preparaste. Ese es mi deseo, mi oración por cada uno de ellos, Señor. Y me honro en ser su pastor, Señor, con mis imperfecciones, con mis luchas, con mis errores, los cuales te pido, mi Dios, Señor, que tú me perdones. Pero me honro en ser su pastor y en animarles, consolarles, exhortarles, redarguirles si es preciso, con tal de que te alcancen a ti, con tal, mi Dios, Señor, que tus planes sean cumplidos en sus vidas, Señor. Y yo los bendigo en esta hora. Levante sus manos, amados, allí donde están, y vamos a adorar al Señor. Vamos a tener un tiempo de adoración antes de terminar. Aleluya. Manos levantadas hacia el cielo.